En nombre del ingeniero César Cetrado Cardó, decano de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, enviamos un cordial saludo al mismo tiempo y agradecemos que esté compartiendo con nosotros, con nosotras, este nuevo espacio de TVPX. Sabemos que para nuestra comunidad universitaria la actualización, el conocimiento fluido es importante, de vital importancia para el desarrollo integral de nuestras actividades. Bienvenido entonces a una nueva edición de TVPX. Hoy dedicamos un tema importantísimo, clave para el desarrollo de nuestra vida como facultad. Y para eso tenemos la presencia, grata presencia, del licenciado Pablo Báez. Bienvenido. Muchas gracias, profesora. Bueno, agradezco también al ingeniero César Cetraro, decano de la facultad, de darme la posibilidad de conversar en FIEX TV sobre el proceso de acreditación que está comenzando la carrera de Ingeniería Económica. Asimismo, correctamente, gracias también nuevamente por este espacio que nos brinda. Sabemos que la agenda está apretada. Estamos finalizando 2 días de actividad, ya que la FIEX está implementando un proceso de acreditación de la carrera de Ingeniería Económica, para lo cual está convocando los servicios de la acreditadora internacional, parte del Instituto Internacional para el aseguramiento de la calidad, ¿no? 2 nombres que nos ponen, digamos, en una situación no solamente de compromiso, sino también de ajustarlos a los requerimientos. En ese sentido, estimado licenciado Baeza, quisiéramos conversar con usted respecto a temas claves. Muy bien. Se ha preparado un conjunto de inquietudes para que usted las absuelva. Quisiéramos iniciar con una pregunta clave y básica para despejar cualquier duda. ¿Qué significa y en qué consiste un proceso de acreditación? Bueno, un proceso de acreditación, tal como lo consideramos en el instituto, es un proceso de mejora continua. Básicamente ese es nuestro concepto de la acreditación. Lo que nosotros proponemos a la carrera, a la facultad, a las instituciones con las que trabajamos es que en base a un diagnóstico común, que es un proceso de autoevaluación que cada una de las carreras realiza, también incorporamos una mirada externa de pares evaluadores externos, un comité experto, juicio experto, que les permite a la carrera tener una retroalimentación de la disciplina para poder seguir mejorando. Entonces, básicamente, un proceso de acreditación que tiene varias etapas, ya lo vamos a hablar, pero la importancia está puesta el foco en la mejora continua, en permitir a la carrera que siga progresando en el cumplimiento de sus propios propósitos, básicamente, ¿no? Y seguir escalando en lo que ella considere que es calidad, ¿no? Efectivamente, en este proceso lo que tenemos un enorme reto, pero es un reto amoroso, un reto comprometido que tiene que ver con muchos aspectos, tanto los aspectos metodológicos, pero también que deben tomarse en cuenta, pero también los entusiasmos y la vocación. Usted nos ha dejado muy claro, ¿no? En el taller nos ha dicho que este proceso tiene que ver con una autoevaluación de la cual vamos a hablar, pero no con látigo, ni tampoco con mucha miel, ¿no? Esto ha quedado clarísimo, la metáfora. En ese sentido, estimado licenciado, ¿cuáles son los pasos? 3 grandes momentos. Sí. Pero ¿cuáles son los pasos? Pero además los plazos que el proceso de acreditación nos demarca. Nosotros, como casi todas las agencias internacionales, dividimos el proceso de acreditación en 3 etapas. Un primer proceso de autoevaluación, que es el más extenso, probablemente en tiempo. Nosotros sugerimos que tenga una duración entre 6 a 8 meses, en el que la carrera como dije antes, hace un diagnóstico de sí misma, identifica fortalezas, oportunidades de mejora y elabora un plan de mejora para abordar estas oportunidades. Después hay una segunda etapa que le llamamos evaluación externa, que es, como dije ya antes también, se conforma un equipo de pares que analiza toda esta información, visita in situ a la carrera y conversa con todos los actores que conforman la comunidad educativa de la carrera
Y luego hay una tercera etapa que es de decisión. Un consejo académico, el consejo académico de IAC, en base a todos los antecedentes anteriores, toma una decisión de acreditación. Estas son las tres etapas. La duración aproximada, porque es relativo, tiene una duración aproximada de un año, pongamos entre 9, 12 meses de duración completa, ¿no? Desde que comienza el proceso hasta que la carrera tiene una decisión de acreditación. Ujú. En ese proceso y justamente al calor del taller de esos 2 días de trabajo, usted señaló algo vital, que la acreditación no se centra ni en la mirada ni en la autoevaluación de un sector, digamos, de la comunidad académica. Por eso saludaba y felicitaba la participación de estudiantes en estos 2 días, que ha sido mayoritaria, la participación de docentes y de personal administrativo. Entonces, indíquenos, por favor, licenciado Baeza, qué rol cumplen estos participantes, estos estamentos, cómo deben identificarse y cómo debe ser su participación. ¿Qué aporta? Bueno, nosotros como agencia le damos mucha importancia a la participación de todos los actores que usted mencionó y más, ¿no? Porque hay actores internos, docentes, estudiantes de diferentes ciclos, personal técnico de gestión, obviamente también autoridades, ¿no? Pero también están los externos, ¿no? Egresados, graduados de la carrera, empleadores, perdón, del sector privado, del sector público, redes internacionales, es decir, la carrera hay que pensarla como una comunidad interna, pero también externa. Entonces, ¿qué rol juegan cada uno de esos actores? Cumple un papel, en el sentido de dar una visión de la carrera, tiene ideas, tiene una mirada desde dónde está situado, por ejemplo. Un egresado tiene algunas necesidades que no son las mismas que el estudiante, pero entre ambas miradas pueden identificar oportunidades de mejora de la carrera. Al mismo tiempo, los docentes, o sea, cada uno de los actores tiene que aportar y tiene mucho que aportar. Por supuesto que la participación es diferenciada, ¿no? El mayor protagonismo lo tienen los docentes y los estudiantes, diría yo, ¿no? Los actores internos. Los actores externos también tienen importancia y hay que, de alguna manera, recoger sus miradas a través de mecanismos, encuestas, talleres, grupos de discusión, en fin, para lograr que ellos participen, ¿no? Nosotros en todo caso, y la carrera, como bien usted decía, ha convocado desde el día 1, ¿no? Una gran amplitud de miradas, porque finalmente lo que estamos hablando es de un diagnóstico común y que no puede ser hecho entre 4 paredes. Tiene que ser diverso, tiene que ser participativo y tiene que incorporar la diversidad que tiene la propia carrera, las miradas, ¿no? Incluso dentro de los profesores, el tiempo completo, tiempo parcial, tienen diferentes relaciones con la carrera y tienen cuestiones diferentes que decir. Es importante que la carrera de Ingeniería Económica integre en su proceso entonces toda esta diversidad para encontrar cómo puede seguir mejorando, ¿no? Me ha parecido tan vital, ¿no?, su respuesta, porque además quisiera que la complemente con los resultados que hemos tenido en la segunda parte, ¿no? Se hizo el ejercicio tipo taller, Sí. en la que de manera aleatoria nos reunimos en equipos de 4, algunos de 5 estudiantes, personal administrativo y docentes. Sí. ¿Qué resultados se obtuvo al final de fortalezas y oportunidades de mejora? Bueno, se obtuvieron muchas ideas. No las voy a decir todas aquí, pero se identificaron muchas fortalezas, muchas oportunidades de mejora, algunas bastante comunes, otras muy conectadas entre sí, diferentes pero conectadas. Pero lo que yo más destaco es que en grupos pequeños, en formato taller, como bien usted decía, fue como una especie de simulación de lo que queremos que ustedes hagan como proceso de autoevaluación. Y fue muy rico porque integrar las miradas de profesores, estudiantes y personal técnico y de gestión, tanto de la carrera de la facultad como institucionales, permite que
la riqueza de miradas y también identificar cuestiones que son vitales para la carrera y para mejorar. Entonces, la verdad que quedé muy satisfecho y yo creo que fue un ejercicio que también disfrutaron los participantes. Y la idea, y es que un poco lo que les transmití, es que sigan diseñando este tipo de espacios, porque finalmente de lo que se trata es de conversar, de identificar, obviamente en base a evidencia y construcción de evidencia, estos aspectos que la carrera tiene que abordar, tanto fortalezas como oportunidades de mejora, y es muy importante la participación de todos sus actores. La mirada sobre la diversidad es un aspecto clave, ¿no? Para ustedes como IAC. Sí. Pero ¿qué otros aspectos claves debería considerar nuestra facultad para que se cumpla con los estándares de acreditación de la IAC? Bueno, nosotros tenemos una, digamos, una diversidad de criterios y dimensiones de evaluación, ¿no? Estas abordan diferentes aspectos de evaluación, desde los aspectos más bien declarativos, misión, visión, propósitos, pasando por aspectos organizativos, ¿no? Estructura organizacional, gestión, planificación, a los aspectos más sustantivos de una formación, docencia, estructura curricular, plana docente, por supuesto, investigación, vinculación con el medio, en fin, hay muchos aspectos que hay que considerar. Nosotros, como agencia, pensamos que en realidad estos aspectos hay que pensarlos de forma sistémica. O sea, no hay uno que sea clave y que superando ese la carrera puede acreditar o no acreditar. Finalmente, la formación es un hecho integral, total, y combina de forma holística cuestiones técnicas, cuestiones humanas, cuestiones de convivencia, que hay que tenerlas todas en cuenta al momento de la calidad y de evaluar la calidad, de gestionar y de identificar las fortalezas y oportunidades de mejora. Entonces, yo diría que mi recomendación para la carrera es que tome en cuenta de forma sistémica toda la formación, ¿no? Todos los elementos de la mano de lo que hablamos recién, ¿no? También de la participación de todos los actores, porque no se puede descuidar el lado, o sea, podemos concentrarnos en el lado de la docencia, pero si descuidamos el lado de lo que hablamos también en el taller, de convivencia, de equidad de género, de mecanismos de participación, de transparencia, como que la formación queda coja, ¿no? Porque podemos tener muy buenos profesores, pero si desde el punto de vista ético, no nos preocupamos de la formación ética de los estudiantes o de la equidad de género, finalmente es incompleto. Entonces yo diría que la recomendación es que piensen la evaluación de forma holística. Correcto. Entonces, la acreditación desde IAC, desde los ojos y la experiencia de IAC, no solamente es un formalismo, ¿no? Sino lo que hemos percibido en el taller es que hay un compromiso con acreditar desde estos rincones tan claves, pero que pudieran parecer desapercibidos. Y ustedes ya tienen una experiencia de ¿cuántos años? 25 años, como agencia, sí. Desde el 2020, no sé. Exactamente, sí. Ya hay un recorrido. Y desde ese recorrido, de esa experiencia, ¿cuáles son los desafíos más comunes para las universidades de este perfil en términos de calidad? A ver, yo diría que hay hoy en día uno de los grandes desafíos de la formación en general es la pertinencia de la formación. Tenemos que formar personas, la pertinencia y la integralidad, podría añadir. Tenemos que formar profesionales y personas que impacten positivamente en el medio, ¿no? En el medio, cual sea, ¿no? Laboral, disciplinar, humano, comunitario. Y para eso la formación tiene que tener un pie puesto en la universidad, pero otro pie puesto en la comunidad. Porque si no sabemos qué necesita la comunidad, no podemos adaptar la formación a esas necesidades. Entonces,
yo creo que uno de los aspectos clave de la formación y de los desafíos que tiene las carreras, las universidades, es tener esa conexión virtuosa con el medio, bidireccional, no solo para extraer información, sino más bien para influir positivamente, resolver problemas de las comunidades, de salud, de economía, de vivienda, de educación, que son los problemas realmente que necesitamos resolver, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? La formación tiene que ser pertinente y tiene que estar conectada con los problemas de la sociedad. Efectivamente, se nos plantea como problema, ¿no? Porque las universidades, además de públicas, requieren tener este espacio, esta mirada, pero que devuelva también lo que ha recibido, ¿no? Efectivamente. Entonces, ya propone a entender la acreditación como un sistema que se mueve adentro y afuera, Exactamente. ¿no? Y que responda, y la palabra es clave, ¿no? La pertinencia para que se responda a una realidad compleja, que no solamente se vive en 5 años o aproximadamente de carrera, sino que se traslada al periodo histórico que le toca vivir a ese profesional en formación. Entonces, la universidad pública debe responder frente al desarrollo del país. Ya lo ha mencionado Sergio, pero ¿cuáles otros elementos debíamos tener en cuenta sobre el desarrollo del país, el aporte de las universidades públicas al desarrollo del país? Bueno, a ver, todas las universidades tienen que ser responsables, pero las universidades públicas nacionales aún más, ¿no? Yo diría que adicionalmente a lo que ya mencioné de la pertinencia, sobre todo en nuestra región, los profesionales tienen que ser personas comprometidas y responsables éticamente, ¿no? Sabemos que hay crisis de legitimidad de la política, de corrupción, ¿verdad? Temas que están al día a día en nuestros países. Entonces, el profesional de una universidad pública tiene que ser un profesional que técnicamente sea muy competente, por supuesto, eso es algo que la formación tiene que brindarlo desde el punto de vista disciplinar, pero también tiene que poner mucho ojo y énfasis en la formación humana de los profesionales, porque finalmente no nos vale de nada un profesional que técnicamente sea muy capacitado si su praxis no es comprometida éticamente e integral. Por tanto, yo creo que eso es un desafío clave y sobre todo de las universidades públicas, formar personas con un componente ético y humano importante y un compromiso, ¿no? Para, como dije antes, resolver o comprometerse con las problemáticas que viven y vivimos en nuestros países. Usted nos señalaba en el taller que si bien es cierto la autoevaluación seguramente considera estos aspectos, pero no quiere decir que la autoevaluación se quede allí, sino que en el proceso vamos incorporando las mejoras. No necesitamos tener el sello de calidad para avanzar. Entonces, en esa última reflexión que quisiéramos hacer con usted, ¿cómo definimos calidad para entendernos en ese contexto? ¿Y por qué necesitamos ese tipo de calidad en un momento, en esta coyuntura que vive Latinoamérica y que vive el mundo? Bueno, una pregunta profunda. A ver, hay muchas definiciones de calidad, ¿no? Hay mucha literatura al respecto, interesante, por supuesto. Nosotros como agencia, nosotros somos una agencia internacional y trabajamos en diferentes países y con diferentes tipos de universidades, ¿no? Usted es una universidad nacional, pública, enfocada en la ingeniería, en las ingenierías, ¿no? Pero nosotros trabajamos con todo tipo de universidades. Entonces, finalmente, nosotros no tenemos un concepto único de calidad, porque la calidad tiene que ver con el contexto también, ¿no? Con las prioridades que, por ejemplo, la UNI tiene como universidad.
y si hilamos más fino, la carrera, ¿no?, de ingeniería económica, que es por la que estoy yo en estos momentos acá. Entonces, finalmente, calidad, lo que nosotros sugerimos es que es la consistencia entre lo que la carrera o la universidad propone, su sello, su identidad, y lo que hace. La consistencia, porque tenemos que verificar que es lo que decimos, lo hacemos, y que también lo que hacemos, lo decimos. No hay una consistencia, por decirlo coloquialmente, consistencia entre nuestros propósitos, formar estudiantes con capacidad técnica, humana, y después cómo lo logramos, ¿no?, a través del currículo, de la formación de los profesores, de las prácticas preprofesionales, en fin, hay muchísimos mecanismos, las competencias de investigación, lo que sea, pero es importante la consistencia, ¿no? Entonces, vamos a evaluar a la universidad y a la carrera en base no a un estándar único y genérico de calidad, sino más bien a lo que la universidad en su contexto propone como proyecto educativo. Y en base a eso, ustedes primero les vamos a proponer que ustedes se autoevalúen y digan, bueno, ¿estamos cumpliendo con nuestros propósitos que nosotros mismos declaramos? Y la respuesta nunca es sí o no, no es binaria, sino más bien en algunas áreas sí y en otras podemos mejorar, ¿verdad? Y ahí va a entrar también lo que hemos hablado antes, que es el componente de la retroalimentación, que es esta retroalimentación brindada por un juicio experto de pares internacionales que les van a permitir decir, identificar, matizar, complementar aquellos aspectos que la carrera puede seguir mejorando. Porque, como usted dijo antes, aquí no hay una meta. Finalmente, la meta es seguir en esta mejora continua, un proceso virtuoso de siempre estar pensando cómo mejorar. Porque las dinámicas y las necesidades del mundo son cambiantes, ¿no? Son dinámicas. Por tanto, las carreras, las universidades también tienen que estar siempre en movimiento. Sí, gracias, profesor Baez. También usted con esta última reflexión me hace pensar en dos personas importantes, Galeano y Martí. Galeano decía, ¿para qué nos sirve la utopía? ¿No? Y dicen, bueno, tú avanzas 2 pasos, la utopía 4. Ajá. Y tú avanzas 5, la utopía avanza 8, 10. ¿Para qué nos sirve? Para seguir caminando, Ajá. ¿no? Entonces es importante. Calidad la relacionamos con esa coherencia entre lo que digo y hago, ¿no? Mi declaración con mi concreción, ¿no? Me parece importante entonces entender la calidad en esos términos. Y después el segundo gran personaje es Martí. José Martí. José Martí, que dice, la mejor forma de decir es hacer. Ajá. Y entonces con su última respuesta me hace pensar en que efectivamente hay, como diría Vallejo, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Bueno, agradecemos entonces la presencia y la participación del licenciado Pablo Baeza, director del Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad, quienes son los asesores responsables de la acreditación de este periodo de la FIEX. Le doy el espacio para que se despida de nuestra comunidad y obviamente muchísimas gracias por este acompañamiento. Bueno, muchas gracias, profesora, muchas gracias a TV FIEX o FIEX TV por este espacio. Y no, un saludo a la audiencia y seguimos trabajando para que la carrera, la facultad y la universidad siga siendo, formando a los ingenieros, las ingenieras del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No se olviden de suscribirse y dejarnos los comentarios y seguirnos en nuestras redes. Muchas gracias. Gracias.